Bueno, sí, sí hay. El machismo, las mujeres y hombres que hace rato venimos trabajando el tema de género, digamos que lo hemos identificado como una cultura que está instalada en el ejercicio mismo de la socialización de los hombres y las mujeres de esta sociedad, en particular la sociedad de Medellín, ¿cierto? Entonces digamos que es una palabra que cuando digamos la soltamos, machismo, siempre, casi siempre la pegamos de lo masculino, tal vez porque su raíz está en la palabra macho, ¿cierto? Pero que no necesariamente y únicamente está adscrita a los hombres de esta sociedad o de esta ciudad. El machismo hace parte de un conjunto de prácticas que hombres y mujeres hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia y en la que hemos ido entregando a hombres y mujeres unos roles y unos estereotipos de género que nos han puesto a las mujeres en desventaja, ¿cierto? Y por eso mismo, digamos que ese machismo, ustedes han escuchado, pero es que las mujeres son más machistas que los hombres. Esto tiene que ver mucho con el ejercicio de socialización permanente desde que estamos pequeñas. Primero se nos asignan unos colores, ¿cierto? Luego se nos asignan unos juguetes y unos roles que podemos hacer y que no podemos hacer. Entonces el rosado, las muñecas, las cocinetas, las escobas y las trapeadoras cuando estamos pequeñas nos las dan. Y en las jugueterías, cada que ustedes van a buscar cosas para niñas, se dan cuenta. Hoy en día ha ido creciendo un poco como el tema de que hombres y mujeres podemos jugar con lo mismo, pero aún todavía el estereotipo sigue muy marcado. Mientras que a los chicos les hemos dado los carritos, los armatodos, los rompecabezas y todos aquellos juegos que implican el desarrollo de sus habilidades cognitivas. Y también pues todo este otro ejercicio de las niñas que siempre cuidan a sus hermanos menores, son las que ayudan a la mamá en la cocina, casi siempre son las que se encargan como de esas labores hogareñas, mientras que a los hombres les damos el ejercicio público, ¿cierto? La calle, ellos salen a jugar, hacen parte, digamos, como de escenarios de socialización permanente, equipos deportivos, mientras que a nosotras se nos dice, por ejemplo, que jugar fútbol no hace parte, digamos, como del estereotipo femenino, o que nosotras no podemos ser rudas y demás, ¿cierto? Entonces todo lo que se asocia a delicadeza, a sensible, además lo asocian con lo femenino, y lo otro que es la rudeza, la fuerza, lo público, el ejercicio de la calle, incluso el dominio de lo económico se le pone pues como a lo masculino. Entonces digamos que el machismo en Medellín sí existe, y existe recogido en un conjunto de prácticas que incluso para nosotros y nosotras son invisibles, ¿cierto? O sea, son naturalizadas, la mayoría de estas, e incluso cuando se nos hace en casa chistes machistas, muy pocas veces somos capaces de reaccionar o de darnos cuenta que se nos está discriminando o se nos está estereotipando. Entonces, para cerrar, existe, pero evidentemente es un ejercicio, o sea, hablar sobre el machismo implica un ejercicio amplio de reflexión en torno a la socialización de hombres y mujeres, porque únicamente no está adscrito al comportamiento masculino. ¿Quién los ha privilegiado? Claro que sí, y después más adelante vamos a hablar de eso, pero que en efecto hace parte de una cultura de socialización permanente para nosotros y nosotras. Sí, aló, ¿sí se oye? Mejor Mejor con este entonces. Bueno, ya tú hiciste una explicación súper clara y amplia. Yo, obviamente sí existe machismo desde el lugar en que tú lo dices, y de hecho ahora que estamos en la Secretaría de Mujer, nosotros, pues desde que yo llegué pues a estar en esta Secretaría hace 6 meses, que estoy muy nueva, uno de los grandes retos que tenemos es cómo también nosotros metemos a los hombres dentro de esta conversación, porque generalmente
los roles, pues el tema pues del feminismo siempre se le ha atribuido a las feministas, a lo femenino, y en realidad los seres humanos somos duales, estamos cargados de femenino y de masculino, yo puedo ser una mujer muy femenina en muchas cosas, pero tengo otras cosas que son muy masculinas desde mi forma de relacionarme con el mundo, y los hombres pueden también tener un montón de rasgos femeninos que muchas veces tampoco les ha permitido esa visión machista. Entonces hay hombres que también sufren, hay hombres. A mí lo que a mí más me ha parecido hermoso de ser secretaria de mujeres es encontrarme con un montón de hombres, un montón de historias de hombres que me dicen, no, es que yo quería cocinar en la casa y a mí me decían que yo no podía. O cuando yo lloraba, entonces me empiezan a contar todas las historias, como los hombres también han sido víctimas del machismo. Hay hombres que son sensibles y hacen consciente todas esas historias, pero hay hombres que no, y simplemente pues lo han integrado en su vida, y pues con esos es con los que tenemos que trabajar más. Lo que quería pues como decirles es que nosotros desde la Secretaría estamos trabajando el tema de nuevos relacionamientos y estamos llevando esas reflexiones al territorio, a los diferentes eventos que hacemos, el enfoque de conversar hombres y mujeres, los hombres por un lado, las mujeres por el otro, sobre cuáles son esos roles, todo lo que tú estabas diciendo ahorita que nos han impuesto a las mujeres y a los hombres, y después sentarnos a conversar y a generar reflexiones constantes. Desde la comunicación pública, no sé si se dieron cuenta, nosotros este 8 de marzo hicimos pues como algo muy diferente a lo que había hecho la Secretaría de Mujeres desde la comunicación pública, y es hablar de los hombres en esta conversación también, y cuáles son esos roles que nosotros queremos ir moviendo de los hombres frente a las nuevas masculinidades o nuevos relacionamientos, o pues a esos estereotipos de género, cómo los hombres pueden ser sensibles, cómo los hombres pueden amar a sus hijos sin importar nada, pueden ayudar en el hogar y es parte de la naturaleza del relacionamiento que tienen, cómo los hombres pueden ser amorosos y no resolver sus problemáticas a través de gritos o a través de violencia, como los hombres también. Entonces empezamos también a mirar cuáles eran nuestras grandes problemáticas y cómo eso lo volteábamos a unas acciones positivas de los hombres en Medellín, que hay muchos que tienen acciones positivas. Y la comunicación pública desde la Secretaría de Mujeres siempre era diciendo, usted mujer pues va visualizando todos los temas negativos que existen frente al tema de género, que obviamente los visualizamos, pero esta vez nos quisimos tomar este riesgo porque sabemos que la sociedad y los temas de comunicación pública se mueven mucho también dependiendo de lo que vos pongas todo el tiempo a hablar, y es como nosotros podemos empezar a hablar de una sociedad donde hay hombres que también son femeninos, hombres que no son machistas, y que más bien los hombres machistas se sientan completamente apenados de ser machistas y de no tener esos roles que nosotros queremos posicionar como los roles que queremos, unos hombres totalmente también con su lado femenino, permitir que su lado femenino aflore, que muchas veces esta sociedad no la ha dejado. Entonces les quería contar eso y decirles cuál es la razón de hacerlo también, porque desde el tema de cultura ciudadana, la gente, nosotros en la Alcaldía de Secretaría de Cultura y de Ciudadanía Cultural hicimos una investigación muy grande, y actualmente todos los temas de cultura ciudadana se están pegando en imaginarios positivos, porque pues ahora se han dado cuenta a través de diferentes investigaciones que la gente se pega mucho más fácil de esos imaginarios y esos roles positivos que vos pones en los ciudadanos. Entonces quisimos también empezar a hablar desde la Secretaría de Mujeres desde ese lugar, que las mujeres pueden ser empoderadas, que las mujeres pueden valer sus derechos, que las mujeres cada vez más están migrando a entender ellas cómo pueden estar en una ciudad libre de violencias, libres de machismos, que ellas pueden estar valiendo sus derechos, y que los hombres son actores indispensables para que esto suceda. Entonces, ya, la palabra. Gracias, doctora Valeria. Bueno, yo quisiera como comentar un poco, digamos, una estructura teórica que es un poco más grande que el machismo,
que yo sé que algunos y algunas de ustedes han escuchado de manera coloquial, que es lo que se nombra como patriarcado. Entonces, podríamos decir que el machismo es una célula de una estructura un poco más grande que algunas teóricas feministas han denominado como patriarcado. Y por patriarcado se entiende, pues en términos generales, esas estructuras sociales, políticas y económicas de poder, donde hay una asimetría entre hombres y mujeres para el desarrollo humano sostenible. Entonces digamos que esa gran estructura que es el patriarcado tiene varias expresiones, una de esas expresiones es el machismo. Pues para dar este contexto, como la facultad en este momento está trabajando fuertemente la prevención de las violencias basadas en género, cuando ustedes escuchen, por ejemplo, a las mujeres que se están formando en el feminismo o a las mujeres que se están formando en derechos humanos de las mujeres, porque si bien, digamos, hay mujeres que estudian el feminismo, hay otras que prefieren trabajar más sobre la noción de derechos humanos. Entonces, cuando ustedes escuchen que están diciendo que luchan contra el patriarcado, se puede entender como esa gran estructura que se ha organizado de manera simbólica, pero también de manera efectiva, de manera práctica, con hechos concretos en la sociedad. Una manera de entenderlo también es lo que se ha denominado como los techos de cristal, que es cuando una persona, cuando una mujer, porque también, por ejemplo, las personas afrocolombianas, el pueblo rom, las indígenas o los indígenas también pueden tener techos de cristal, así como lo tenemos las mujeres. ¿Qué se entiende por un techo de cristal? Cuando yo intento tener un ascenso social, sea académico, sea político, y digamos hay una cantidad de obstáculos que se me ponen que yo no alcanzo a visibilizar, pero que aquí está. Y como es una macroestructura y es social, entonces digamos que las feministas le han puesto ese nombre, ese rótulo de patriarcado a ese tipo de expresión, como para hacer la diferencia entre una cosa y la otra, porque yo sé que son temas que salen comúnmente cuando estamos trabajando violencias basadas en el género. Yo dejaría así. Bueno, entonces coincidimos en que sí hay machismo en la ciudad de Medellín, pero ustedes plantean unos elementos muy interesantes y pues aprovechando que tenemos diferentes frentes de acción desde la gestión, desde la investigación y la movilización, a nosotros sí nos gustaría saber, porque ustedes lo planteaban, esto no es un asunto, digamos, sencillo, particular, sino que está enmarcado en una sociedad, ¿cierto? Y queremos conocer un poco desde la experiencia de trabajo de cada una de ustedes, cómo ha sido entonces ese proceso de intervención de las violencias basadas en género en la ciudad de Medellín, ¿sí? Los procesos de prevención, los procesos de atención, cómo ha sido o cómo es, digamos, ese trabajo. ¿Qué quiere Marcela? Bueno, como en el recorrido profesional que tengo desde que salí de la universidad, incluso un poquito antes, intervenir el tema de violencias basadas en género en una ciudad como la nuestra, digamos, que está estructurada en un modelo amplio, que es el modelo patriarcal, y que, digamos, de ahí se desprende el ejercicio pues que hablamos ahorita del machismo al principio. Eso implica pues como varios retos. Entonces, lo primero es trabajar contra esa naturalización de las violencias basadas en género y esa invisibilización de las realidades de las mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, una de mis primeras experiencias fue con mujeres víctimas del conflicto armado, desplazadas a la ciudad de Medellín, migrantes buscando pues como otras oportunidades, desplazadas de su territorio, e incluso pues trabajé en muchos municipios de Antioquia con esta realidad, e incluso cuando uno se acerca a las mujeres
para hablar de lo que les pasó a partir del ejercicio de acompañamiento, casi todas le hablan a uno del hecho del desplazamiento, de la pérdida tal vez de su esposo, de la desaparición de sus hijos, y por allá, muy por allá lejos, le dicen a uno, y también me violaron, y también me pegaron, ¿cierto? Porque finalmente ese tema está tan naturalizado que incluso para nosotras mismas es lo que menos importancia tiene en nuestra historia. Incluso yo atendiendo de manera terapéutica en el ejercicio de elaboración de duelo, muchas mujeres llegan con muchas dolencias crónicas, muchas de ellas, o la gota, o la presión alta, o problemas del corazón, o dolencias de la migraña, problemas intestinales, siempre son dolencias crónicas. Y cuando uno logra ahondar sobre esos dolores, se da cuenta que muchas de esas dolencias están asociadas a fenómenos de violencia que las mujeres hemos sufrido a lo largo de nuestra vida. Porque el ejercicio de violencia contra las mujeres es un ejercicio frecuente, permanente, a lo largo de nuestra historia. Entonces, el primer reto es desnaturalizar la violencia contra las mujeres. Ese es uno de los grandes retos con los que yo me he encontrado siempre que estoy interviniendo en una comunidad, donde estoy acompañando mujeres que son víctimas. Y lo otro es, obviamente, poner todos los ejercicios para mover esa macroestructura que es el patriarcado, ¿cierto? Porque entonces el tema de la violencia contra las mujeres está también amarrado en los sistemas familiares, está amarrado a la falta de autonomía económica de las mujeres, porque muchas veces no se pueden ir de esos espacios donde están siendo víctimas de violencia, está amarrado a violencia psicológica, todas las violencias están amarradas junticas en un mismo escenario, y mover esa macroestructura que pueda generar condiciones para que las mujeres puedan salir de esos escenarios donde están siendo violentadas es donde termina siendo el reto más grande, porque aun cuando hay apuestas institucionales para trabajar para que las mujeres sean autónomas económicamente, para que sean empoderadas, para que le trabajen y elaboren duelo en relación a las violencias, hay muchas otras situaciones que no permiten que las mujeres salgan fácil de ahí. Entonces las mujeres a veces sufren porque no tienen un círculo de apoyo que les permita salir de esos escenarios de violencia. Entonces cuando ellas toman el valor para irse, se encuentran con que nadie las va a apoyar si se separan de ese marido, o si se salen de ese trabajo cuando están siendo víctimas en otros escenarios, pues que no necesariamente es el familiar. Entonces se encuentran muchas veces con eso, e incluso con las barreras institucionales a la hora de la denuncia. Entonces, digamos, cuando estaba yo coordinando el proyecto Centros de Equidad de Género de la Alcaldía, nos encontrábamos mucho con muchas mujeres que iban a denunciar a Fiscalía, y cada que las atendía un fiscal hombre, se desvalora un poco la denuncia de las mujeres, ¿cierto? No necesariamente quiere decir que ese fiscal sea machista, pero es probable que tal vez no sienta una identificación real con eso que le está pasando a esa mujer. Y también nos ha pasado en comisarías y demás, que la ausencia, digamos, de un enfoque de género en relación, pues, de los servidores y servidoras, también disminuye mucho a veces la calidad de la atención cuando las mujeres vamos a hacer una denuncia por violencia de género, ¿cierto? Entonces creemos que incluso nos ha pasado que hay servidores, servidoras que tal vez creen que ese problema es menor en relación a todas las otras cosas. Si yo no usted vino porque le pega a su marido, aquí yo tengo temas de homicidio, temas de esto, tengo muchas otras cosas más importantes y mucho más prioritarias que esa denuncia que usted me está poniendo. Entonces digamos que siempre hay un reto muy grande, que es en el ejercicio social, que es poder hacer visibles esas violencias, desnaturalizarlas, y a nivel institucional el ejercicio permanente de sensibilización, ¿cierto? Porque no quiere decir que todos tengamos que tener el enfoque de género, pero ojalá lo pudiéramos tener, porque eso nos va a permitir entender que las mujeres y los hombres tenemos y vivimos unas realidades muy diferentes,
¿cierto? Y que no es la violencia no la perciben igual los hombres que como la percibimos las mujeres, que los hombres tienen unos riesgos afuera por ser masculinos, claro, de ser cooptados por los grupos armados, de morir joven, de morir de manera violenta, pero las mujeres por ser mujeres tenemos unos riesgos que son particulares de nosotras, ¿cierto? La mayoría de casos de violencia sexual contra quienes se da, contra las mujeres y las niñas, ¿cierto? Que hay niños abusados, claro que sí, es un ejercicio por el que tenemos que seguir trabajando, pero las estadísticas siempre nos van a decir que la violencia contra las mujeres es un ejercicio que se mantiene permanente y que aun con toda la voluntad política e institucional seguimos patinando en esta práctica que nos sigue poniendo a nosotras las mujeres en desventaja. Entonces los índices de feminicidios, los índices de denuncia, los índices de violencia sexual, siempre son mucho más altos contra las mujeres. Muchas veces amigos, amigas y siempre me dicen, pero es que a los hombres también les pegan. Y me dice, claro que sí, o sea, excepcionalmente una mujer puede llegar a ser muy violenta, ¿cierto? Y la invitación, ¿eso no es violencia de género? Claro que sí, es violencia de género y hay que denunciarla. ¿Cuál es el asunto? Que precisamente ese modelo patriarcal, mover esa estructura y que los hombres puedan decir, hombre, yo también tengo derecho a denunciar, tengo derecho a decir que soy víctima de violencia. Pero como decía la secretaria, los hombres les cuesta porque en ese sistema de socialización se les ha dicho que no se pueden quejar, que no pueden sentir miedo, que no pueden sentir angustia y que mucho menos pueden decir que una mujer les pega, cómo se van a dejar pegar de una mujer, ¿cierto? Eso va en contra de esa masculinidad hegemónica que nos han dicho que los hombres tienen que construir, ¿cierto? Entonces digamos como de los retos para mí siempre se han traducido como en eso, o sea, la macroestructura que es el patriarcado, lo institucional que siempre nos lleva a permanecer sensibilizando a los servidores y servidoras para que tengan un enfoque diferenciado en la atención de las mujeres y en el ejercicio de lo social, de lo micro, esa desnaturalización de la violencia. Doctora Valeria, desde la experiencia de la Secretaría de las Mujeres, entonces, ¿cómo ha sido esos procesos de intervención, de atención en esa sociedad que Nancy nos denomina patriarcal? Bueno, primero, no sé pues si todos los que están acá conocen un poco qué es lo que hace la Secretaría y hay un poco hablando pues como de la desnaturalización, también de cómo en los últimos años han subido las denuncias de mujeres víctimas de violencia. Y yo creo que también la institucionalidad a través, pues este año cumplió la línea 1, 2, 3, 5 años. Vos poder poner un espacio que sea solamente para eso, donde podamos visualizar, donde les estamos dando la confianza a las mujeres que pueden llamar para que las acompañemos en todo el proceso de denuncia. Eso es un gran avance pues para una alcaldía o para una ciudad. Y por esa misma razón a mí me preguntan siempre los periodistas cuando van a entrevistarme, ¿está siendo más violenta Medellín? ¿Los hombres están siendo más violentos? Y yo digo, lo que yo pienso como secretaria no es que sea más violento, sino que toda esa problemática que antes se creía que era de lo privado, pues porque como acá nos dijeron, nos enseñaron cuando chiquitos que la ropita sucia se lava en casa, estamos teniendo la capacidad de sacarla. Un problema de salud pública, un problema muy grande de esta ciudad que existe hace miles de años, estamos teniendo la capacidad de sacarla, de llevarla a las comisarías de familia, de llevarla a la fiscalía, de llevarla a medicina legal, que eso antes no existía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros como institucionalidad estamos dando unas garantías a las mujeres que antes no existían para que ellas puedan denunciar. Entonces yo creo que lo primero es esa capacidad que estamos teniendo de poder darle tranquilidad y empoderar a las mujeres frente a sus derechos, y yo creo que ese es un avance muy grande que hemos tenido como pues Medellín. Medellín fue la primera ciudad que tuvo la línea 1, 2, 3, acá vienen de todo el mundo a conocer la línea. Tenemos grandes retos, obviamente nuestros grandes retos de la línea y todo pues el dispositivo es frente a toda esa articulación y esa transversalización del enfoque
en todos los entes pues, que protegen a mujeres. Nosotros dentro de este mismo marco tenemos entonces todo el dispositivo línea 123 con nuestras duplas psicólogas y abogadas que acompañan a las mujeres en los territorios, con nuestros hogares de acogida, que por acá están estas mujeres magníficas que tienen un rol importantísimo para esta ciudad, pues todo el acompañamiento que hacemos a estas mujeres en el territorio, porque lo que tú decías, una mujer se desanima por lo que le diga el comisario, por lo que le diga el fiscal, porque no tiene los pasajes, porque se pierde en el proceso, porque ese día amaneció muy triste otra vez, porque se le volvieron a quitar esa fuerza que tuvo en ese momento que hizo la primera llamada, porque ese día el agresor le dijo, no, sabe que si usted se va, no, yo la mato, o pues si quiere váyase, pero debe ver quién le sostiene los 3 hijos que usted tiene, todo el tema de autonomía económica. Entonces es como nosotros tener esa capacidad de ver todo eso. Nosotros como Secretaría de Mujeres somos todo el tiempo como, bueno, lo que pasa acá es una cosa más allá, o sea, lo que yo digo es, la denuncia es la punta del iceberg. De ahí para abajo las mujeres están llenas y llenas de miles de agresiones, que no solamente es la agresión física, la psicológica, que las está llenando de miles de sentimientos, de emociones, y que eso pues tú que has acompañado a mujeres, tú sabes la dificultad que da para que una mujer se sane. Cambiemos la dificultad que hay para que una mujer se sane, y las secuelas pueden ser de por vida, pues hay miles de cosas que pasan. Bueno, entonces tenemos la línea 123, tenemos el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, que es un escenario súper importante, y ahí están todos, ahí está Fiscalía, ahí está Policía, Medicina Legal, las secretarías que tienen que ver con esto, la personería, bueno, hay muchos actores muy importantes. En este Consejo de Seguridad Pública tenemos 3 comisiones, la comisión 1 que hace pues todo el tema donde recibimos todos los casos de mujeres que han sido pues que asesinan en Medellín. Nosotros primero, cualquier asesinato lo pensamos primero que es un feminicidio, pues siempre lo catalogamos inicialmente como un feminicidio, y ahí empezamos a sacar, y pues si es un homicidio pues ya lo dejamos, pero primero llega como un feminicidio, y ahí es donde nosotros hacemos hacemos pues la categorización pues, de estas mujeres. La segunda, que es todo el tema de pues de reforzar institucionalmente, entonces ahí es donde hacemos formación, donde vemos dónde están los problemas en la ruta, donde vemos cuál es el problema que estamos teniendo entonces en esta comisaría, en esta fiscalía, bueno, todas esas cosas que tú estabas contando ahorita, que las mujeres las desaniman. Ahí tenemos como poner la lupa, a sentarnos entre todos a tomar decisiones, a resolver diferentes acciones y cosas que pasan en el día a día. Y la tercera, es la de comunicación pública, pues que es todo el tema pues también de transformación cultural a través de diferentes acciones que hacemos. Importante ahí, ahora el 8 de marzo hicimos una acción muy importante, el alcalde por primera vez estuvo al frente del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres en 78 sesiones que ha tenido desde que lo crearon. Y ahí lo que hicimos es movilizar algunas acciones que necesitamos que empiecen a funcionar. Entonces con Fiscalía, que volvamos a tener las mesas, ¿cómo se llaman? No, como las salas de denuncia de género, especializadas en género, que tengamos todo el tema también de formación. Con Policía también, con Policía hemos venido pues adelantando muchas cosas, pero necesitábamos que ahí nos dieran el último espaldarazo para poder hacer un tema de formación con todos los policías, específicamente con los cuadrantes de policía, para que pudiéramos tener un tema muy grande. Pues ahí hemos avanzado mucho en esa formación que vamos a hacer. Medicina Legal en realidad es una institución que tiene unas muy buenas prácticas, entonces que sigamos con eso. En comisarías de familia también un tema de formación muy grande, y específicamente en el 123, que en la agencia 123 todos los que están en la agencia 123 tengan formación en enfoque de género. Con Secretaría de Salud también, que nos ayuden, que las EPS no tienen por qué cobrarle ni las fotocopias, ni
ni el copago, entonces que nos ayuden a mover eso, porque ellos son los que tienen ese relacionamiento con las EPS y ellos están haciendo un montón de cosas. Entonces, bueno, ahí hicimos un montón pues de acciones que quedaron unos compromisos muy grandes desde la institucionalidad, que para nosotros es muy importante tener ahí pues a las cabezas de estas instituciones, escuchándolas en esos lugares. Entonces, territorializar mucho más nuestra atención a través de nuestros centros de equidad o a través de nuestro centro móvil de equidad de género, pues que no es ir a donde nos llamen, sino nosotros enfocar bien estas acciones para que no sea pues un tema pues como, ay, si me llamaron para esta feria, este colectivo, no. Obviamente queremos atender la demanda de la ciudadanía, pero priorizar en los lugares en los que nosotros necesitamos mover mucho más acciones en la ciudad. Y lo cuarto es todo el tema pues de transformación de imaginarios. Yo estoy completamente pegada con la Secretaría de Cultura Ciudadana, con Ciudadanía Cultural, que es la que maneja todas las campañas, y yo creo profundamente que nosotros tenemos que estar en ahí, o sea, nosotros tenemos que estar en todo el tema pedagógico, tenemos que meterle enfoque a todos los temas de cultura ciudadana, poner el tema en la agenda de cultura ciudadana, que cuando hablemos de, o sea, estoy súper pegada, estamos transformando muchas cosas, porque también lo que hacemos es que llamamos todo el tiempo cuando queremos montar campañas, hacer reflexiones, estamos llamándolos a ellos, porque también es meter a las otras secretarías, y yo pues para eso soy buenísima. Entonces yo cada rato me voy para donde los secretarios a conversar, a hablar, a poner el tema en la agenda de las diferentes secretarías, en los diferentes programas, y eso es muy importante, porque si vos lográs transmitir, transformar a través de los otros y transversalizar por lo menos en las cabezas, esas cabezas te ayudan a mover los temas hacia abajo. Entonces para eso nosotros estamos pues haciendo como todas las acciones de la Secretaría de Mujeres, y creo pues que es pues muy importante pues nuestro dispositivo 1, 2, 3 con todo lo que hacemos, todo el tema de articulación interinstitucional a través del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, transformación cultural, pegados de cultura en las diferentes secretarías, y todo el tema de investigación pues y gestión del conocimiento y tomar decisiones con información. Bueno, Nancy, desde que te levantas, para quien llegó digamos un poquito tarde, Nancy es la coordinadora del proyecto de atención a las violencias basadas en género, y es un proyecto que no para, ¿cierto? Que no para durante todo el año, las 24 horas del día, y constantemente es un proyecto de atención, y pues constantemente hacemos interrelacionamiento con las diferentes organizaciones, colectivos en los territorios, y pues el día a día, Nancy, quizás nos puede mostrar desde tu experiencia qué cambios hemos podido generar en ese interrelacionamiento diario, desde la atención con el sistema de salud, con el sistema de protección, con el sistema judicial, desde la movilización social. Entonces, si nos cuentas un poco cómo ha sido la experiencia del proyecto, digamos qué cambios hemos podido incorporar en ese relacionamiento, en la atención de las violencias basadas en género contra las mujeres, desde lo que desarrollamos conjuntamente con la Secretaría de las Mujeres y la Facultad de Salud Pública. Bueno, pues primero quisiera hacer mención de lo que no ha cambiado y se ha agravado la situación, y lo que digamos podemos ver como buenas prácticas también. Lo que hemos observado que es preocupante en la ciudad es que la violencia física contra las mujeres por parte de su pareja o expareja se ha incrementado en nivel y en letalidad. Es decir, a veces cuando yo reflexiono sobre el tema digo, aquí las mujeres no están viviendo una violencia basada en el género, o no están viviendo violencia, sino que uno puede ver casi que prácticas de tortura contra el cuerpo de la mujer, y eso es una muy mala noticia. Además de que la práctica sistemática de violencia contra el cuerpo de la mujer se ha agravado, se ha sistematizado, se ha vuelto muchísimo más intencionada. La última investigación de medicina legal, que se llama Amores que Matan,
muestra cómo esa violencia física contra las mujeres en los últimos años se ha ido irradiando hacia el núcleo familiar de la mujer. Entonces los niños y las niñas están siendo también asesinados en el marco de la violencia contra la mujer. Digamos que esos son procesos que mutan y que vuelven el fenómeno muchísimo más complejo, o terminan asesinando a las personas que son significativas para la mujer también, hermanas, casi siempre personas de sexo femenino dentro de la familia. Hoy sabemos muchísimo más sobre los factores de riesgo que están relacionados con el feminicidio. Hasta hace pocos años era una nebulosa, no sabíamos muy bien cuáles eran aquellos factores que más incidían en el femicidio o feminicidio, como lo que queramos llamar. Digamos que eso es como lo triste de la historia. Pero lo bueno de la historia, y quiero dar como específicamente un dato, hoy nos están acompañando acá las mujeres acogientes, como decía ahorita la secretaria. Pues no se las presento ni se las muestro por razones de seguridad. Nosotros mantenemos un esquema de seguridad con las mujeres acogientes, acogidas, porque digamos que los agresores son capaces de seguir a la mujer hasta donde las llevemos. Y reconocer los rostros de las personas que trabajamos en el sistema no siempre es lo más seguro. Pues de hecho nosotras mismas siempre decimos, poner el rostro siempre es complicado, pero bueno, con eso lo que les quiero decir es que nuestras mujeres acogientes, por ejemplo, son una expresión podríamos llamarlo, de la resistencia de las mujeres frente a la situación de violencia que están viviendo, porque nuestras mujeres acogientes se han formado, se están formando, a ellas nadie les paga por esa acción. Ellas reciben una mujer en su casa por 42 días, y digamos con el único amor femenino que tienen, con la capacidad de volver a resurgir de las cenizas de todas las mujeres, ellas comparten 42 días con una mujer que no tiene las mismas habilidades para la vida que ellas. Con una mujer que llega triste a ese hogar, con unos hijos que tienen unas problemáticas de crianzas gravísimos, porque las mujeres que sufren violencias basadas en el género, las prácticas de crianza con sus hijos sufren unas consecuencias bastante graves. Pero esas mujeres son capaces de rehabilitar y de revitalizar la vida de esas mujeres por 42 días. Ven una mujer con una feminidad diferente, ven un hogar con un hombre que no agrede, que no maltrata, y por tanto, por modelamiento, por moldeamiento, ellas ven otro tipo de mujer. Entonces, digamos que la ciudad, con este tipo de prácticas, lo que ha ayudado es a mejorar también la sobrevivencia, la supervivencia, la resistencia, la capacidad de movilización frente a la defensa de la vida de las mujeres. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema, con este mecanismo, el de hogares de acogida, con el sistema, con nuestro mecanismo de duplas en territorio, lo que hace es volver que las mujeres crean nuevamente la institucionalidad, que haya credibilidad en que a pesar de lo que les ha sucedido pueden encontrar un lugar donde se les pueda ayudar. Pero lo más bonito es que no es una institución de ladrillos, sino que es un hogar como cualquiera, como al que usted llegaría en su barrio, donde está encontrando otras prácticas basadas en el amor y en el buen relacionamiento. Estas mujeres acogientes intuitivamente son capaces de entender procesos psicológicos muy fuertes que viven las mujeres víctimas de violencias basadas en el género, como es por ejemplo la desesperanza aprendida. Cortico les voy a decir qué es esto. Las mujeres víctimas de violencia física por parte de su pareja tienen un comportamiento que muchas veces no lo entendemos. Por ejemplo, ellas ya no tienen estrategias de huida. Entonces, muchos de ustedes dicen, pero es que ellas vuelven con el marido. Es que están viviendo algo que se llama desesperanza aprendida. La mayoría de esas mujeres han tenido violencias cruzadas durante toda la vida. Nuestra hipótesis es que fue abusada sexualmente en la infancia, tuvo un embarazo adolescente casi que con toda seguridad,
se fue a convivir con un hombre antes de los 18 años y ese ciclo de la violencia finaliza con un feminicidio. Entonces hay violencias cruzadas allí. Entonces esas mujeres que han vivido violencias cruzadas, ellas terminan por, obvio, perder un sentido frente a la vida. Entonces usted dice, es que ella no se comporta diferente, ella no huye, ella no escapa del agresor. Es muy posible que sí, porque desde niñas las han estado agrediendo. Entonces ellas, como dice la compañera Marcela, naturalizan la violencia y ya sí o sí la paliza más fuerte, ellas entonces no tienen unos mecanismos psicológicos que les permita defenderse, no solamente del esposo que la golpea, sino de otras violencias que están en la calle. Es lo mismo que nos sucede a nosotras, entendámosle así, con los piropos en las calles. Usted le pueden decir lo que sea en la calle y usted termina naturalizando el piropo. Se dice, bueno, sí, ya los hombres son así. Entonces ellas también hacen ese proceso de naturalización de la violencia y de lo que llamamos los psicólogos y las psicólogas desesperanza aprendida. Pero estas mujeres de nuestros hogares de acogida son capaces de recoger eso que ni la misma mujer es capaz de entender en ese momento para ponerla del lado de la vida. Y yo creo que eso es uno de los aprendizajes más importantes que tenemos dentro del sistema. Como queremos que este espacio pues sea amable, amigable y podamos conversar todos y todas, queremos hacer una pausa en esta primera parte y darle pues digamos la oportunidad a cada uno de ustedes si tiene algún comentario o alguna pregunta frente a lo que hemos conversado hasta ahora o si continuamos digamos dialogando con nuestras invitadas. Si alguien quiere hacer, digamos, un aporte de lo que llevamos hasta el momento, ampliar alguna perspectiva, es bienvenido. Si no, podemos continuar. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Incluso las compañeras que trabajan en el proyecto, si quieren contar alguna experiencia, pues es bienvenido. Si no, entonces dos personas, por allá levantó 3. 1, 2, ¿y quién más? Bueno, 2, yo vi 2. Entonces, si quieres, te acercas porque tenemos como, no sé si ese micrófono ya funciona. No. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Natalia, de la Red de Hostales de Medellín. Red de Hostales. Bienvenida. Gracias. La pregunta es si en realidad se ha incrementado la violencia hacia las mujeres o es más que las mujeres ya están denunciando más. O sea, uno tiene la sensación de que no, es que ya las mujeres saben que deben denunciar. Entonces, ¿no será de pronto eso? ¿O es real que se está incrementando la violencia? ¿Y quién más? Nancy. ¿Quién más? Laura, tú habías levantado la mano. Pero voy a hacer un comentario, ¿le van a responder primero a ella? Los dos y Después. Es un comentario, no una pregunta. dale, Sí, acércate. Permiso. De nada. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Laura, yo soy abogada del mecanismo Hogares de Acogida del que justamente Nancy estaba hablando. Quería pues como hacer un comentario respecto de lo que hablaba Nancy sobre eso de la desesperanza aprendida. Tengo una compañera con la que vi ese tema hace muy poquitico, aquí sentada. La desesperanza aprendida, entonces, no solo es que la mujer ya no busque otras alternativas para defenderse o para salir corriendo o para huir, sino que además también aprende a desconfiar del sistema, como ya se ha dicho, ¿sí? Entonces la desesperanza aprendida es que yo hago una conducta y pasa lo mismo, hago otra y pasa lo mismo, hago otra y pasa lo mismo. Entonces voy a la fiscalía y no pasa nada, voy a la comisaría y no pasa nada, voy a, no sé, a la alcaldía de Medellín y no pasa nada. Entonces, claro, ellas también, nosotras también aprendemos a que no pasa nada, entonces dejo de ir, me canso, porque no pasa nada, porque el agresor sigue en la calle, porque la que se tiene que esconder soy yo, porque la que tienen que proteger es a mí, porque a la que tienen que sacar de la ciudad es a mí, y el agresor sigue en la calle, en su trabajo, o haciendo lo que
quieren, ¿sí? Ahí también podemos identificar mucho lo de eso de la desesperanza aprendida. Muchas gracias. Perdón, otra cosita. Pero además de eso, sí quiero dejar tal vez una pregunta al aire, no específicamente para el panel, pero al aire. ¿Cuándo nos vamos a preocupar, más que por el empoderamiento, que es muy importante, pero cuándo nos vamos a preocupar por la realidad psíquica de las mujeres? Resulta que eso de lo masculino y lo femenino no es ser biológicamente mujer u hombre, no es eso, ¿sí? Eso de lo masculino y lo femenino no es que lo femenino es una cosa de la sensibilidad y que lo masculino es otra cosa de lo rudo, no lo es. Eso se llama realidad psíquica y son cosas totalmente distintas a tener un órgano reproductor masculino o femenino. Son totalmente, es algo totalmente dispar. Entonces, cuando nos vamos a preguntar por la realidad psíquica de las mujeres, para entender por qué nos quedamos, no solo por la desesperanza aprendida, sino porque tiene que haber una realidad psíquica de esa mujer para volver con ese que incluso no solo le dejó el ojo morado, sino que además le pegó 5 puñaladas y ahí están otra vez, pero hace parte de la realidad psíquica. Y si me atrevo a nombrar esto es porque para mí, en mi trabajo, me es muy difícil comparecer donde un fiscal o una fiscal, porque lamentablemente fiscales mujeres también encontramos mucho con esas prácticas, y de repente que me digan eso, Laura, pero ¿para qué? Si es que esa mujer va a volver, si es que la llamo a que haga la declaración en el juicio y no va, entonces ¿para qué? Es que eso también cansa. Entonces eso también cansa, es que esos operadores jurídicos no se encargan de hablar de la realidad psíquica, o sea, de la realidad psicológica de la mujer, no por haber estado siempre en un ciclo de violencia, sino además por la estructura mental que pudo haberse creado en ese ser humano, no hablando solo como mujer. Entonces, también es importante hacerse esa pregunta. Gracias. Vamos a dar respuesta a estas dos primeras preguntas. Entonces, o aumentó la violencia o aumentó la denuncia, ¿cierto? Y lo otro es la preocupación de Laura acerca de la psiquis de la mujer, de las mujeres. ¿Quién quiere iniciar? Doctora. Pues yo lo dije ahorita, para mí, esto pues si lo hemos hablado mucho en la Secretaría, nosotros creemos en la hipótesis de que las mujeres están denunciando más, también por esa confianza institucional que desde la línea 123, desde el dispositivo, desde los agregadores de acogida, desde las acciones que estamos haciendo del Consejo de Seguridad Pública para las mujeres, bueno, de la comunicación pública estamos haciendo como institucionalidad. Eso es lo que yo pienso y que creemos desde la Secretaría de Mujeres, pero recibimos cualquier otra hipótesis que exista. No, yo también estoy de acuerdo, porque lo que yo dije es que se ha incrementado, o sea, hay variaciones en la letalidad, en la sistematicidad, pero es muy probable eso, que ahora se haya incrementado la violencia. Es más como la crudeza lo que se ha aumentado, o sea, la violencia. En efecto, primero creo que los medios también están haciendo un papel muy importante en visibilizar la violencia contra las mujeres, ¿cierto? Entonces, ahora es muy común que en los noticieros veamos el reportaje del caso de feminicidio o de violencia contra las mujeres, que creo que es muy importante porque entonces eso dejó de ser de lo privado a lo público y a ser un tema que nos compete a todos y todas. Pero en efecto, yo estoy de acuerdo con Nancy en pensar que si bien la denuncia aumentó, es posible que los casos, digamos que se sostenga la variable, pero si bien la denuncia aumentó, también ha aumentado la crudeza de la violencia, es decir, porque se ha aumentado, creo yo, que el tema de feminicidios, y es porque esa violencia ya no es solamente puños o patadas, sino que ahora son armas cortopunzantes, ahora son otro tipo como de crudezas dentro de la violencia contra las mujeres que finalmente llevan a que nosotras terminemos perdiendo la vida en el marco de una relación de pareja. Nancy, sobre la psiquis.
Que la hablen las A mí me expertas. alegra mucho ver a ustedes representantes de la red de hostales de Medellín. Nos alegra mucho porque nosotras hemos emitido unas alarmas de ciudad con relación a muertes de mujeres en hoteles, en hostales, y creo que ahí ustedes nos pueden ayudar muchísimo, porque si mejoramos, digamos, el proceso de ingreso dentro del hostal, dentro del hotel, es muy posible que no encontremos de aquí en adelante cuerpos de mujeres asesinadas dentro de los hoteles, los hostales. De hecho, Para nosotros es muy importante su presencia acá. gracias. De hecho, nos llegan mujeres que han sido abusadas buscando escapar de ese entorno. Y como los hostales son económicos, entonces buscan un lugar que no es de familia ni de amigos, sino donde se pueden resguardar y sentir tranquilas. Podemos hacer ahí para nosotros poder apoyar a esas mujeres, es muy importante. Bueno, hay otro elemento. Bueno, Igual ya aquí te va a tocar ya aquí que arrodillar. ¿O qué tal si corren un poquito el bafle Corremos para el acá? bafle, yo creo mejor. Para acá. Bueno, listo. Hablamos entonces, recogiendo un poco esos aprendizajes, cómo ha sido esta intervención, cómo lo hacemos, ¿cierto?, en el día a día, los programas y los proyectos y el sistema de atención que actualmente se implementa en la ciudad, pues siempre hay retos, ¿cierto? Al principio Marcela nos hablaba de algunos retos, pero digamos que los retos involucran diferentes actores y nos interesa un poco los retos dentro del papel de los hombres, los retos dentro del papel de las mujeres en la sociedad también, ¿cierto? Y por qué no pensarse los retos frente a este tema de la violencia basada en género, también desde las diversidades sexuales, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son entonces esos retos frente a este tema de violencia contra las mujeres y el papel de hombres, mujeres, en la sociedad en general? Le voy a dar el micrófono a quien tengo más cerca. Bueno, retos 500.000, pero de hecho eso lo pensamos mucho siempre este año en la planeación de los consejos de seguridad pública para las mujeres, porque para mí, obviamente, desde la línea, el seguimiento a las mujeres, que no se nos pierdan, nosotros tener la capacidad de poner unas alertas cuando una mujer se pierda, poder tener la trazabilidad de cada una de esas mujeres, cada mujer que llega a la línea 123 o que llega pues por cualquier lugar a la Secretaría de las Mujeres, nosotros tenemos que tener la capacidad de tener esa trazabilidad, esas rutas súper controladas para que en ningún momento pues ocurra un feminicidio. Un reto muy grande que tenemos ahorita y que lo estamos acá, pues nosotros tenemos todo el tema de autonomía económica para las mujeres y tenemos todo el tema de empoderamiento, proyecto de vida, y desarrollo económico tiene todo el tema pues de empleabilidad, formación para el trabajo, emprendimiento, y nunca ha existido una ruta, y tenemos un reto grandísimo para este año porque nosotros sí creemos que la autonomía económica es una de las grandes respuestas que podemos dar para las violencias de género y para las mujeres que entran dentro del dispositivo, que entran a hogares de acogida. Nosotros las mujeres no las podemos dejar solas, y uno de los grandes apoyos que nosotros podemos darle como Secretaría es poder acompañarlas en ese proceso de sanación, de empoderamiento, de que ellas sepan su proyecto de vida y nosotros tener la capacidad de que la ruta llegue hasta desarrollo económico, si ellas quieren hacer formación para el trabajo, si quieren hacer algo de emprendimiento, si quieren hacer lo que quieran o emplearse, nosotros tener esa capacidad. Estamos construyendo esas rutas muy fuertemente desde el año pasado, pues ya sentada con la secretaria y nosotros tenemos el proyecto específicamente y vamos a construir uno este año que va a ser articulado a Primera Dama, Desarrollo Económico, Secretaría de Mujeres, y de hecho está la bancada de mujeres del Consejo, que vamos a hacer un piloto para que el próximo año dejar pues un piloto con aproximadamente 200 mujeres en Medellín, cabezas de familia, enfocadas en ellas, en todo el tema de autonomía económica,
para que ellas puedan pues salir en todo, dependiendo pues de las rutas que ellas quieran, todo articulado y nosotros poder construir esa ruta de autonomía económica para la ciudad de Medellín, para las mujeres. Retos con todo el tema de articulación interinstitucional, enfoque de género en las diferentes instituciones que hacen prevención, atención a las mujeres, eso es uno de los grandes retos, que las mujeres no lleguen a la fiscalía y que el fiscal diga, pues es que ¿para qué le va a votar tiempo? Si ella después yo la invito, llega a la audiencia y no llega, no importa, es que no importa que no llegue. O sea, usted tiene que acompañar a esa mujer y no importa que no llegue, y si ella llega otra vez, usted tiene que volverle a abrir el proceso, y esto es un tema que es una responsabilidad que tenemos como Estado, como sociedad frente a las mujeres. Entonces, es como ese entendimiento de cada una de estas instituciones a que tengan claro eso. Retos en todo el tema de transformación cultural, de imaginarios, de nuevos relacionamientos. De hecho, nosotros a principio de año, todo el tema aquí en Alcaldía tenemos en Cultura Ciudadana, en Secretaría de Salud, y nosotros tenemos proyectos de nuevos relacionamientos y estamos tratando de juntarlos todos para que sea un solo proyecto de ciudad, donde nos acompañemos unos a otros dependiendo de nuestro rol, pero que hablemos todos desde el mismo enfoque, que hablemos todos desde el mismo proyecto. Ese es otro gran reto que tenemos. Y que cuando nosotros salimos a territorio podamos hablar de esto, o sea, vincular a los hombres en todos los proyectos de nosotros desde diferentes enfoques. Eso no lo tengo yo desde plan de desarrollo. Yo cuando llegué a la Secretaría, ¿y dónde están los hombres en este paseo? ¿Y dónde están los indicadores de hombres acá? Hay algunos poquitos, pero es vincular más desde la transformación cultural, desde la formación, y tenemos muchas acciones que queremos pues también intencionar. Perdón que yo meta la pata un poquito, sí, pero es que a mí me parece que el universo de mujeres que están siendo maltratadas es gigante, y me da la impresión de que estamos hablando solo de... ¿Te acercas? Sí. Más conversación. Es que ahora que estás hablando de eso, yo soy asesora en temas de familia, conflictos familiares y desarrollo de personas, pero yo hago consultoría en casa, terapia en casa. Entonces, a mí me parece que el universo que estamos hablando, de este gran universo de familias, solo es un pedazo cuando hay un montón de mujeres que no recurren a la Secretaría ni al 123, sino a la consultoría particular, y entonces estamos las asesoras de familia en temas de familia tratando esta problemática solas. Yo me siento absolutamente sola, ¿sí? Obviamente uno conoce la ruta donde tienen que ir estas mujeres a la fiscalía, o el proceso que tienen que hacer. Lo que nosotras encontramos y las que hacemos el trabajo como yo encontramos es que el proceso o no se da o es eterno, o sea, puede durar 2 años hasta que la llamen a una conciliación, si es que la llaman a la conciliación. Entonces, a mí me parece que debe haber políticas donde todas las que estamos dentro de la consulta también estemos de alguna manera relacionadas con esto que está haciendo, porque esta población, entiendo cuál es, que puede ser una población de mujeres desplazadas o de estratos muy bajos, pero ustedes no se imaginan lo que se está viendo en todos los estratos. Yo creo que puedo decir, aunque son mujeres autónomas, independientes, autosuficientes económicamente, pues también la violencia es lo que dice Estupileta. Entonces, por todas partes, esto no es solamente esta población. Entonces, ¿de qué manera con unos programas de acercamiento a las que hacemos esto en consulta podemos también articularnos? Porque yo me siento sola, suelta. Yo me llamo Diana Isabel Correa. Perfecto, listo, muy buena tu... Sí, lo que pasa es que uno hay veces, nosotros tenemos como, nos enfocamos a esos públicos y uno hay veces se pierde en entender todas esas visiones, y me parece muy buena tu interpelación, pues, y nosotros empezar a pensar pues también en esos otros actores que podríamos, desde salud, yo creo, desde familia también, pues porque nosotros entendemos que Secretaría de Mujeres, más que Secretaría de Mujeres, tiene que ser transversal, y nosotros tenemos que empezar a trabajar con diferentes, trabajamos, pero trabajar mucho más con los diferentes actores, entonces con salud, con familia,
y lo hacemos, pero tenemos que pues poner... Bueno, vamos a hacer una pausa, 30 segundos para decirles algo. Vamos a darle las gracias a la doctora Valeria Molina porque ella se tiene que retirar. Porque Digamos, soy la una mamá agenda separada y pública tengo mis hijos botados, implica así que participar en diferentes escenarios, pero vamos a continuar con el diálogo otro rato y le vamos a dar la palabra al público, dos personas que han pedido la palabra, uno, y la profesora Sandra Albarán. Si quieres, entonces te acercas y conversas con ella. Listo, dale. Bueno. Que no se vaya antes. Antes de que se vaya. Unas reflexiones que he venido desarrollando frente a los procesos de intervención que desarrollamos cuando se hace, digamos, esa toma de decisiones en política pública para el trabajo con mujeres y prevención de violencias. Esto es, digamos, basado como en experiencias que tuve en el trabajo con mujeres víctimas del desplazamiento forzado. Yo considero que desde las intervenciones que se están desarrollando, desde ese desarrollo pues, de políticas públicas, también hemos caído en un grave error, que es la feminización de esas intervenciones. No sé si sea el concepto apropiado. ¿Qué quiero decir cuando hablo de la feminización de las intervenciones? Entonces vamos a generar autonomía económica en las mujeres. Vamos a desarrollar talleres de artesanía, de culinaria, de diferentes actividades de artesanía y muchas otras. Cuando yo estuve trabajando con las mujeres en Bogotá, ellas me decían, Sandra, pero ¿por qué vamos a seguir, digamos, correspondiendo a esos discursos que lo que van generando es una subordinación de la mujer? Y la propuesta que ellas me hicieron fue que les hiciera un taller de aprender a parchar bicicletas. Y muchas de ellas empezaron a ganarse la vida en la ciclovía parchando bicicletas. Y decían, enséñenos a arreglar también lavadoras, neveras, planchas, que nosotras estamos en toda la capacidad también de desarrollar este tipo de trabajos que históricamente han sido, digamos, ensamblados o encajados para el género masculino. Entonces, dentro de las políticas públicas que vayamos, digamos, generando este tipo de coherencias y que las mujeres, claro, en un taller de aprender a parchar una bicicleta, que lo pueden hacer en la ciclovía, se pueden ganar 20.000 pesos durante una mañana, lo que se van a ganar en una casa trabajando de noche, de día a noche, un trabajo muy duro. Gracias. Totalmente de acuerdo. Gracias, profe. Gracias, profe. No, que totalmente de acuerdo con tu reflexión y nosotros lo hemos estado pensando mucho. También cuando uno muchas veces cuando empieza a hablar entonces del proyecto de vida, entonces uno las va dejando que ellas a través también de lo que ellas conocen y también de esos estereotipos que ellas mismas tienen, se vayan yendo para lo mismo, entonces que va a ser pues cosas de costura o yo no sé qué, pero sí estoy de acuerdo con eso, o sea, nosotros tenemos que migrar también desde las políticas públicas a romper los estereotipos, pues estoy completamente de acuerdo contigo. Y yo, qué pena, me tengo que ir porque soy separada, tengo 2 hijos, estoy sin empleada, me los están cuidando por allí, entonces tengo que ir por ellos antes de las 6, entonces, por ser mujer, con estas cosas me toca. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar 10 minuticos más hasta las 6. Decirles algo, no vayan a votar, todos y todas comieron confiticos, Con el confite, no, hay más. Con el confite le estamos dando una frase. No voten el papelito porque ahorita queremos que lo peguen allá, porque esa frase es utilizada en algo que se llama en la ciudad de Medellín el violentómetro. Entonces lea muy bien y ahorita usted lo pega en este tipo de que hay acá al lado de la biblioteca. Y ahora sí te voy a dar la palabra, qué pena. Bueno, lástima que se fue. Lo mío son 2 minutos. Buenas tardes, yo soy Lina María González, investigadora en salud pública, voluntaria en salud comunitaria. Voy a ser muy explícita porque hoy en la mañana agradecimientos a los profesionales, a la doctora Valeria, que seguramente de pronto luego le mostramos la grabación, que la doctora Valeria también me conoce, y a las profesionales, también Marcela y Nancy.
Este radicado, lo voy a leer tácitamente, radicado 20-18-013-950-7161 del día de hoy, 15 de marzo, a las 3:25 de la tarde, lo acabo de presentar precisamente por este tema, por el tema de las reincidencias en la violencia de género. Soy voluntaria en salud comunitaria y formo parte del comité de convivencia y vengo haciéndole desde mi voluntariado y humanismo un proceso a varias de las personas en el territorio donde vivo, territorio tricentenario. Ya que estamos en la Facultad de Salud Pública, me gustaría mucho que los doctores también escucharan esto, porque para mí hay una pandemia de rabia. A veces pasan diciendo la vacuna para los perros y los gatos, no una vacuna para nosotros para la rabia. Hay una vacuna de rabia asociada a los problemas de farmacodependencia. Y es la investigación que he venido haciendo desde el territorio donde vivo. Soy persona mononuclear. Mi agenda de 6 a 9 de la mañana salgo y es increíble la cantidad de problemas que encuentro en una comunidad para alguien que es neutral, entra y sale. Entonces me ha tocado denunciar. Ayer una de las personas reincidentes, un señor que ya tenía una problemática, no voy a citar porque es muy largo, también me ha hecho un estrujón en la puerta, le llamé al cuadrante de policía y hoy entonces la intervención, en una asamblea otra señora me pega un puño en el vientre y luego se pone a reír a carcajadas y le parece muy gracioso. Entonces este tipo de cosas las perdono desde el humanismo, pero no lo podemos aceptar, porque en nombre de la paz yo no tengo por qué ser golpeada. Y también soy víctima, huérfana, feminicidio de mi madre, impacto de bala, huérfana y luche la vida como pueda. Pero la dignidad es otra cosa. Entonces yo no sé si es una situación de un tratamiento en conjunto, físico, mental, emocional y desde la voluntad. Y los que seamos espirituales a doblar rodilla. Muchas gracias. Nancy, reto. Tú ya hiciste reto. Bueno, para ir cerrando pues como este ejercicio de conversación en torno a cuál es el papel de hombres y mujeres en este ejercicio de la erradicación de la violencia basada en género, principalmente contra las mujeres, porque ya dijimos, porque casi siempre cuando hablamos del tema de la violencia visibilizamos las mujeres, es porque las cifras también nos dicen claramente que están de manera mayoritariamente generándose contra nosotras. Entonces, lo primero, pues yo creería que son muchos retos y muy grandes, pero para mí el ejercicio inicial está, bueno, entre quienes ya crecimos como crecimos, pues que ya nos criaron en la casa así con todos esos estereotipos y demás, hay que hacer de manera insistente pedagogía, ¿cierto? Un ejercicio pedagógico para hombres y para mujeres, porque en efecto es muy importante que nosotras nos empoderemos, pero también poder acercar estas reflexiones a los masculinos, de manera que también ellos se permitan hacer una identificación en torno a las diferentes violencias que incluso ellos están ejerciendo de una manera desapercibida, ¿cierto? Pues que yo no le pego a ninguna mujer, pero bueno, entonces, ¿qué otras acciones estamos haciendo en el ejercicio de relacionamiento que podría constituirse una violencia de esas que llamamos invisible, ¿cierto? Entonces, y que en ese mismo ejercicio de educación y pedagogía, pues también invitarles incluso a la movilización, no solo la movilización por los derechos de las mujeres, que maravilloso cada que salen con nosotras a marchar, pero también una movilización en torno al lugar que históricamente les ha tocado. Es que hay muchos hombres que incluso se mueren porque no van a detección temprana de la enfermedad. Es que como los hombres no se enferman, como a los hombres no les duele nada, como los hombres, el lugar de los hombres es trabajar y no disfrutar de sus hijos, ¿cierto? Como los hombres no pueden llorar, sentir miedo, sentir angustia, ¿cierto? Entonces digamos que también es como hacer un ejercicio de acompañamiento pues y pedagogía que los invite a ellos a movilizarse en torno también a sus realidades y a lo que el patriarcado mismo les ha quitado, y pues desde luego a reconocer esos privilegios que también les ha dado, pues porque en efecto los hombres, cuando nace un niño y una niña, el niño ya nació con una ventaja, ¿cierto?
y es que es posible que por su lugar de masculino en la sociedad, entonces él tenga ventaja en torno al acceso a la educación, acceso a la calle, acceso a lo público, acceso a lo económico, mientras que para nosotras es una carrerita un poquito más larga. De hecho, se dice que todavía nos faltan como 100 años antes de que hombres y mujeres nos ganemos lo mismo en el mismo cargo, aun cuando tenemos la misma formación. El 20% de las mujeres que estamos trabajando en cargos directivos ganamos menos de lo que gana un hombre en el mismo cargo. Entonces ahí, por ejemplo, nos quedan muchísimos retos. O sea, ese sistema patriarcal, esa macroestructura de la que habla Nancy, hay que atacarla con un ejercicio pedagógico de manera permanente, pero también de movilización, para que esa movilización invite a cambiar esas realidades desde la ley, desde la Constitución y desde todo lo legislativo incluso. Y otro reto para mí es incorporar la cátedra, pues yo no sé si la cátedra o la clase o la materia de género, desde el ejercicio educativo, desde la base educativa de primaria, bachillerato si es que ya nos cogió la tarde, e incluso en las universidades, porque incluso cuando estamos en el ejercicio formativo, sí es muy importante que los hombres y las mujeres tengamos una postura ética y política en relación a esas realidades con las que nos encontramos socialmente cuando estamos haciendo una intervención. Entonces yo soy una abogada y me toca una mujer vulnerada, víctima de violencia, ese no es mi especialidad, pero ¿cuál es su postura ética y política en relación a esa mujer que está siendo víctima de violencia? ¿La voy a dejar pasar y le atiendo únicamente el asunto? O bueno, si conozco de algo, le acerco alguna información en relación a las rutas y demás. Entonces yo creería que el asunto también empieza desde esa desde esa socialización primaria en las instituciones educativas y pues luego tocará trascenderlo a los hogares, pero qué bueno que pudiéramos tener una materia que se llame género, equidad de género, bueno, que se puede dar desde primaria, bachillerato e incluso en la universidad sin importar la carrera. Es que la interacción de hombres y mujeres se da en cualquier escenario, no solo en lo social, pues me refiero como no solamente como a este ejercicio, pues como los profesionales sociales o en la intervención de las realidades sociales, se dan todos los escenarios, en lo laboral está la interacción permanente de hombres y mujeres, en el tema afectivo, amoroso, que pues lo hemos traído mucho acá, en las universidades, pues todavía, y aunque nos parezca ridículo, todavía tenemos docentes que abusan de su lugar de docentes para tener prebendas con sus estudiantes, ¿cierto? Y son cosas y realidades que no estamos denunciando, ¿cierto? Entonces como que yo sí creería que esa transformación de la macroestructura que es el patriarcado tiene que venir por el escenario educativo, ¿cierto? Implementar este tema del género sin satanismos, pues, ¿cierto? Porque además también los grupos de extrema derecha y religiosos, entonces lo que nos dicen cada que hablamos del género en la escuela es que vamos a volver a todas las niñas lesbianas, a todos los niños gays, y que por la familia y pro vida, etcétera, porque además todo lo revuelven, ¿cierto? La ideología de género que además no existe. Entonces sí creería que es fundamental como la invitación permanente a la movilización, a la pedagogía desde todos los escenarios. Hombre, no dejar pasar de largo las cosas que pueden ser bobas, el tema del piropo, el tema del acoso, que incluso es muy sutil. O sea, no dejar como que esas cosas pequeñitas se nos pasen, porque precisamente la naturalización de esas pequeñas prácticas es lo que todavía no nos ha podido hacer crecer como sociedad en relación a este tema de equidad, ¿cierto? Y aunque, pues en mi caso pues me ha pasado varias veces, pero incluso aunque a veces incomode, ¿cierto? De hecho, por esas mismas incomodidades nos han puesto a las mujeres que nos declaramos feministas, feminazis, una palabra, por ejemplo, que no debería existir, porque quienes han leído sobre las guerras mundiales saben qué son los nazis, ¿cierto? Y ningún hombre pues ha sido asesinado por el feminismo, ¿cierto?
Entonces, como que desde esa lógica es muy importante también como de construir esas cosas, e incluso así a veces incomodemos, creo que es importante siempre llamar la atención y ponernos eso que yo llamo los lentes de la equidad de género, los lentes del género, que nos permitan siempre leer esa relación mía con mi pareja, con mi familia, con mis hermanos, con otras mujeres, dejar de creernos el cuento de que las mujeres somos enemigas por naturaleza, porque eso no es verdad. Eso es un cuento que nos ha instalado también el patriarcado para que las mujeres todo el tiempo estemos en un ejercicio de competencia y los masculinos puedan escoger, ¿cierto? Entonces, partiendo como de eso, o sea, no dejar que esas cosas imperceptibles se vayan, se sigan yendo, sino que empezar a hacer reflexión sobre cada una de esas cosas y trabajarle a la pedagogía permanentemente. Bueno, pues retos son muchos. Yo solamente pues quisiera circunscribir los retos a una parte de lo que estamos discutiendo, y es el tema de la investigación en el tema de las violencias basadas en el género. Y ahí hay todo por hacer, pues realmente. Por ejemplo, un eslabón perdido es la ideación suicida y el suicidio efectivo dado la vivencia de la violencia basada en el género. O sea, las mujeres se suicidan, pero no sabemos qué tanto está influyendo la violencia basada en el género en esa decisión. Y si yo les comenzara a decir una cantidad de fenómenos que acontece en la vida de las mujeres, podría ser susceptible de investigación. Los factores relacionados, los factores asociados al feminicidio en nuestro contexto en Colombia está trabajado de manera incipiente. Hay más investigación en países, por ejemplo, como España, bueno, y otras partes del mundo, pero aquí en Colombia, digamos que estamos apenas caminando en esa construcción, digamos, teórica. Entonces, como sabemos poco del fenómeno, la norma, la legislación es débil, es frágil. La investigación, por ejemplo, de una escena de un crimen de una mujer todavía, aunque se han hecho algunos estudios, y Medicina Legal, por ejemplo, tiene una guía de autopsia para una mujer que posiblemente ha sido muerta a manos de su pareja o su expareja, aún le faltan muchos eslabones que no ha podido entender. Un fenómeno en el cadáver de las mujeres, como por ejemplo el que se denomina el overkill. No sabemos el overkill cómo se aplica, por ejemplo, que es como la cizaña en el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Se estudia en una mujer que posiblemente ha muerto a razones de su género. Entonces, digamos que los factores de riesgo, esa historicidad de la violencia, por ejemplo, mujer abusada sexualmente en la infancia, embarazo adolescente, y que va llegando hasta el feminicidio, aún son eslabones que no están del todo concatenados. Concuerdo con algo en la secretaria, bueno, concuerdo en mucho, pero en la parte de investigación diría que mucho menos se sabe del hombre agresor. No sabría si la Secretaría de la Mujer es la llamada a hacer ese tipo de investigación o quién, pero efectivamente sabemos muy poco de lo que sucede con el agresor. Es un psiquismo, como lo llamaba Laura, muy poco explorado, muy poco investigado. Entonces yo creería que ahí también hay mucho por hacer. Algunas de las feministas han hablado de los cambios históricos, de los cambios económicos y de las transformaciones que sufren las sociedades y su incidencia en el feminicidio. Por ejemplo, cuando hombres y mujeres nos tenemos que enfrentar a la vida laboral, al acceso al bien económico, a la tenencia de la tierra. De eso no se sabe o se sabe muy poco. Y yo creería que también se sabe muchísimo menos de las acciones de resistencia de las mujeres frente a la muerte, que hace que ellas preserven la vida, que hace que ellas promocionen su propia vida y la de los demás.
Y creo que si entendemos esas razones por las cuales las mujeres viven, por las cuales las mujeres se mantienen saludables, por las cuales las mujeres protegen su vida y la de otros, podemos comprender el lado contrario, por qué nos matan, por qué morimos, el suicidio se está cometiendo, ¿por qué? Entonces, digamos que dado que estamos en la Facultad Nacional de Salud Pública y que la investigación es algo muy importante para nosotros, allí hay todo un campo de exploración que digamos que es un reto para la facultad y es un reto que se erige también para la ciudad, para las personas que estamos interesadas en este tema. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo para la sesión de hoy. Marcela, Nancy, muchas gracias. Este es un espacio que comienza, digamos, contemplando la esperanza de una Colombia en un contexto de un proceso de reincorporación y de paz, que espera una Colombia más igualitaria para todos y para todas. Quiero cerrar y ustedes se preguntarán entonces cómo continúa este espacio, de qué vamos a seguir hablando. Entonces, si el profesor Iván Felipe se despide de todos y de todas y nos cuenta entonces cuál es cómo vamos a seguir en este foro permanente de salud pública. A todos y todas, muchas gracias por la asistencia. Y entonces, Iván, y no se les olvide pegar el papelito en el violentómetro. Muchas gracias, Nancy, Marcela, muchas gracias también pues como de mi parte por la participación. Queremos que este espacio del Foro Permanente de Pensamiento en Salud Pública sea un espacio irruptor de la cotidianidad, que esas prácticas naturalizadas sean rotas por escenarios de diálogo, de conversación, donde pongamos temas, asuntos muy importantes, muy valiosos, que tenemos que cuestionar desde nuestro hacer en la investigación, en la docencia, en la extensión, el hacer de las instituciones públicas y privadas, y por tanto el foro de pensamiento es un espacio que se piensa con cierta idea de continuidad. En abril entonces tendremos otros 2 momentos donde continuaremos hablando del tema desde otras perspectivas, del tema de mujeres, paz, salud pública, y en esa medida vamos seleccionando temáticas para ir dándole continuidad durante el año, digamos, esperamos y queremos que sea permanente. Tomamos la base de datos de todos y de todas. Les estaremos mandando la invitación, incluso se nos ocurre hacer una pequeña encuesta más adelante sobre qué otras temáticas vamos a seguir trabajando, cosa que vayamos captando el interés, vayamos posibilitando el leccionario de debate, quienes nos acompañan puedan expresar, manifestar como lo hiciste tú, por ejemplo. Eso es lo que queremos. Así que además de agradecerles a ustedes, a nuestro gran moderador, agradecerles a todas y todos por la presencia e invitarles, o digamos decirles que estén muy expectantes. En abril vamos a hacer otras 2 sesiones y así siempre van a ser los jueves. El profe José Pablo nos decía al principio, estamos mirando cuál es el horario más adecuado en el cual estos temas puedan ser tratados con tranquilidad, que podamos venir, que no interfiera con mucho de lo que en este acelerado y agitado mundo, las feministas mencionarán que el patriarcado hace mucha llave con el capitalismo y con nuestro modo de vida tan acelerado. Así que bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo, por acompañarnos, estamos muy contentos por esta actividad de hoy y nos vemos.